Saludos Nación Aurinegra, bienvenidos a este top 10 de las maquetas de estadios de clubes bolivianos. Antes de comenzar, quiero aclarar los criterios que hemos usado para calificar los distintos proyectos de construcción, para que nadie se queje del lugar que le ha tocado en este ranking. Si hay algo que este Paco Vendehumo nos ha enseñado en estos años, es que una maqueta no vale nada si jamás se la construye. Entonces, por eso nosotros no solamente vamos a evaluar lo impresionante que es la maqueta, sino además cuán realista es el proyecto en sí. Es por eso que vamos a evaluar también estos factores: factibilidad financiera, grado de avance de la obra, si ya tienen el terreno, si la obra inició o si está bastante avanzada. Y por otro lado también la importancia de la obra. ¿Es una obra de gran envergadura o es realmente lo que el club necesita? O tal vez para semejante club tan pequeño sería un elefante blanco. Todo eso lo vamos a considerar a la hora de asignar los lugares en este ranking. Finalmente, una aclaración más es que este es un ranking de maquetas de estadio de clubes bolivianos. No tomamos en cuenta ninguna maqueta que esté tratando de hacer el gobierno o la Federación Boliviana o alguna alcaldía. Simplemente no tomamos en cuenta los proyectos que tienen los clubes de fútbol de Bolivia. Dicho todo esto, ahora sí, comencemos con el conteo. En el puesto número 10 tenemos a dos maquetas que nunca dejarán de ser maquetas, pues ya fueron abortadas por el dueño de Baiza. La primera maqueta con la que Claure comenzó a vender humo fue presentada allá en la primera década de este siglo. Imaginen que ya vamos por la tercera década del siglo y todavía no han puesto un solo ladrillo en Tembladerani. El proyecto era sencillo: querían demoler el viejo estadio casi en ruinas que había dejado Mario Mercado y reemplazarlo por uno moderno con capacidad para aproximadamente 20.000 personas. Baiza únicamente cumplió con la parte de demoler el estadio, pero hasta el día de hoy no ha pasado de simplemente tener una pila de escombros en Tembladerani. En el año 2018, después de más de 10 años de que Claure tomó el control de Bolívar sin hacer ninguna obra para los estadios, esta maqueta fue dada de baja y reemplazada con una nueva maqueta que era un poco más ambiciosa, con capacidad esta vez para más de 30.000 personas. Porque claro, el papel aguanta todo cuando no tienes ninguna intención de construirla de verdad. Esta maqueta, al igual que la otra, tenía varios pisos de palcos, tanto en general como en preferencia, pero pese a que habían anunciado con mucha prensa que el inicio de obras iba a ser el 2018, esta maqueta terminó exactamente igual que su predecesora. Es decir, tras muchos años de no poner un solo ladrillo para las obras, fue reemplazada y dada de baja por una nueva maqueta, de la cual ya estaremos hablando más adelante. En el puesto 9, el proyecto fantasma de Ronald Raldes, que solo sirvió como promesa de campaña. Un club del que esperábamos pudiera tener un proyecto interesante por el tamaño de la hinchada y por lo pujante que es la economía de Santa Cruz, era Oriente Petrolero. Y sin embargo, después de mucho buscar, lo que encontramos fue bastante decepcionante. La única mención de un proyecto de estadio que pudimos encontrar por parte de la dirigencia fue una promesa preelectoral por parte de Ronald Raldes cuando candidateaba a la presidencia de Oriente. En un video de aproximadamente 8 minutos, Ronald Raldes decía lo siguiente: La pasión es difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. Aquí le presentamos nuestro plan, sembrando identidad y pertenencia por nuestra plancha Somos Oriente, para la gestión 2019-2023. Y en el punto 4 de su propuesta menciona el proyecto de un estadio para 20.000 personas y una sede social, y la llama el centro de su plan. Sin embargo, pese a que es el centro de su plan, solo le dedica 20 segundos de todo el video de 8 minutos a hablar del tema y luego cambia a otra cosa. Eso lo hace alguien que realmente no tiene ningún plan serio y solamente era una promesa electoral vacía.
Infraestructura, con el objetivo de sustentar el lema de nuestro plan, Sembrando Identidad y Pertenencia. Vamos a desarrollar un proyecto de instalación de la sede del club donde se va a construir un estadio para 20.000 personas. El estadio y la sede son la base del proyecto de autosostenibilidad del club a largo plazo. 5. Escuela de fútbol. Tratamos de averiguar más y no existe ni los terrenos, ni un plan para financiarlo, ni tampoco idea de dónde se podría construir, ni siquiera un diseño a proyecto final. Prácticamente lo único que se hizo fue generar una pequeña imagen por computadora para la foto al momento de candidatear. Y yo la verdad quisiera decirle una cosa a Ronald Raldes. Oriente Petrolero, con todo respeto, merece mucho más de lo que usted le está dando. Yo creo que debería dejar de ser un lamebotas del G6, dejar de pensar que sigue siendo usted un empleado de Claure como era antes, y en vez de pensar en las necesidades del G6, comience a pensar en las necesidades de Oriente Petrolero. Por eso, por la mediocridad de este presidente, es que Oriente está en el fondo de este ranking, igual que con la tabla de posiciones. En el puesto número 8, la Bombonera Potosina. Un proyecto que nos sorprendió mucho que exista fue el proyecto de estadio de Nacional Potosí. Y al principio ni siquiera lo tomábamos en serio, porque nos enteramos del proyecto con esta noticia que salió en un medio argentino, que dice que un equipo boliviano con los colores de River quiere hacer un estadio igual al de Boca. Obviamente no le dimos ningún crédito porque ¿cómo diablos va a financiar un estadio del tamaño de la Bombonera un equipo del tamaño Nacional Potosí? Pero luego entendimos que estadio similar a la Bombonera, en la jerga de los diseñadores de estadios, simplemente significa un estadio con un terreno estrecho, que justamente por la limitación del ancho del terreno, no puede hacer 4 tribunas a los 4 lados, simplemente hace 3 tribunas y en la cuarta, normalmente en el sector de lo que sería preferencia, hace un bloque estrecho donde solamente funcionan palcos VIP y cabinas de transmisión. En ese sentido, hay que darle crédito a Nacional Potosí porque ellos ya cuentan con el terreno para un estadio de esas características. Y no va a ser 40.000 personas como la Bombonera, lo que sería irreal. El proyecto, que ya tenía la versión final del diseño, tiene una capacidad estimada de 8.000 personas. El terreno de Nacional Potosí cuenta con un ancho de 75 metros. Si nosotros considerásemos una cancha de 60 metros de ancho, con 2,5 metros a cada lado de franja de espacio, serían 65 metros. 5 metros para los palcos y 5 metros para una tribuna con graderías son realmente apenas, pero suficientes para lo que se quiere hacer. Incluso se puede ganar unos metros en la tribuna de graderías haciendo un volado hacia la calle y entonces se tendría el estadio con las características que Nacional Potosí quiere. Me parece que una capacidad para 8.000 personas es adecuada para lo que es la asistencia promedio de Nacional Potosí y además estaría muy bien ubicado, pues sus terrenos están bastante cerca del centro de la ciudad. Cabe recalcar además que Nacional Potosí ya había conseguido todo el financiamiento necesario para la obra, puesto que Evo Morales se había comprometido a financiar los costos de la construcción. Ahora, yo no quiero mencionar a Evo Morales nunca porque la verdad, si digo algo bueno de él, me atacan los que lo odian, si digo algo malo de él, me atacan los que lo aman, pero yo creo que lo voy a mencionar en esta ocasión porque si hay una sola cosa en la que todos los bolivianos estamos de acuerdo respecto a Evo, es que el tipo hacía muchas canchas. Los que lo odian dirán que era estúpido gastar tanto dinero en canchas, los que lo aman dirán que les gusta que haga canchas, pero todos estamos de acuerdo en que el tipo hacía canchas. Entonces, si él se había comprometido a construir el estadio con los recursos del gobierno, yo la verdad considero que es una promesa muy creíble y era ya casi una realidad en 2019. Obviamente, todo eso se vino abajo cuando Evo Morales salió del poder, pero ahora que está nuevamente el MAS en el gobierno, hay que ver si el Nacional Potosí logra convencer a Luis Arce
de volver a sumarse a este proyecto, y si fuera así, tiene muchas chances de ser una realidad, porque como digo, ya tienen los terrenos y la construcción no es tan cara porque no es tan ambiciosa. Es por eso que le damos un buen lugar al proyecto nacional Potosí en nuestro ranking. En el puesto número 7, una mega maqueta propuesta por Bilster. Una maqueta que nos llamó mucho la atención, tal vez la maqueta más grande de todas las que les vamos a mostrar, es la del proyecto del estadio de Bilsterman. Un estadio que se situaría en un terreno de más de 15 hectáreas. El estadio tendría capacidad para 60.000 personas, contaría con 6 canchas alternas y una clínica para el deporte con su propio helipuerto. Si ya terminaron de cagarse de risa, hablemos ahora del nombre. Supuestamente se llamaría el Hangar del Aviador. Por favor, bilstermanistas, cuando ustedes tengan un estadio, todos, absolutamente todos, lo vamos a llamar el Estadio Lata de Clefa. Yendo a cuán realista es que se haga este proyecto, analicemos por partes. El terreno en el que quieren hacerlo existe, pero no es propiedad de Bilsterman. Hasta donde yo sabía, el gobierno estaba tratando de expropiarlo para otro proyecto, que también era un estadio, pero un estadio propiedad del gobierno, el famoso proyecto de El Batán. ¿Y qué posibilidades tiene Bilsterman además de financiar una obra de esa envergadura? Obviamente ninguna. Si bien no pudimos encontrar ningún estimado del costo de la obra que Bilsterman propone, sí podemos creer que el costo que se dio para el estadio del Batán estaría aproximado, porque ambos proyectos eran para estadios de 60.000 personas. Entonces, si vemos el presupuesto del Batán, algunas fuentes dicen 100 millones, otras incluso llegan a decir 400 millones. Cualquiera de esos montos que sea, está totalmente fuera de la realidad del fútbol boliviano y de cualquier club de Bolivia. Bilsterman lo sabe, y no proponen ellos construir el estadio, sino proponen que el gobierno les regale el estadio. No los puedo culpar por intentarlo. Ese proyecto del Batán nunca llegó a hacerse porque incluso Evo Morales, el fanático de hacer canchas, pensó que era un gasto demasiado grande. Y básicamente el plan de Bilster, si se le puede llamar plan, consiste en decirle al gobierno: mira, esa cosa que era demasiado cara para comprártela tú, ¿por qué no me la compras para mí? Así de ridículo es el plan. Le damos a Bilster un lugar decente en nuestro ranking porque la maqueta es impresionante y porque, bueno, tiene mucha imaginación. Supongo que consumir clefa hace volar la mente. Pero le doy muy pocas probabilidades de que se realice. Ahora, quiero aclarar que yo por nada del mundo me pondría a ningunear a la ciudad de Cochabamba. Es una ciudad muy grande, muy futbolera, con muchos stronguistas, por cierto, y que para mí merece soñar con un estadio para 60.000 personas. Lo que no entiendo es para qué necesitas el Félix Capriles por un lado y otro estadio así de grande por otro lado. ¿Cuándo en la historia de Cochabamba han habido 2 eventos deportivos que requieran estadios de esa magnitud? Para mí tendría mucho más sentido y costaría mucho menos simplemente ponerle una segunda bandeja al Félix Capriles y con eso llegar a la capacidad de 60.000 personas. Y por ahí creo yo que debería pasar cualquier plan del gobierno para dotar a Cochabamba de ese tipo de infraestructura. Pero eso es simplemente mi opinión. Ustedes son totalmente libres de darme la contra en los comentarios, así que déjenme ver lo que piensan y vamos con el siguiente puesto del ranking. En el puesto número 6, el Coliseo de Blooming. Y después de hablar de una maqueta enorme pero nada realista, ahora vamos a una realmente pequeña pero prácticamente ya construida. Estamos hablando del Coliseo de Blooming, que se construyó en una esquina de su sede. Muchos pensarán que ni siquiera debe estar en este ranking porque no es un estadio de fútbol, pero un coliseo polifuncional es en cierta forma un estadio. Este va a tener capacidad para aproximadamente 2.000 personas y, como digo, la construcción está prácticamente a nada de ser inaugurada, o tal vez para cuando vean este video ya se habrá inaugurado. Así que felicidades a Blooming. A diferencia de Raldes, por lo menos alguna gestión han hecho. Una obra chica para un equipo chico me parece muy bien.
aunque también sueñan en grande y de eso hablaremos más adelante. Muchas gracias a todos por ver la primera mitad de este ranking. Para no perderse la segunda mitad, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes. En la parte 2 tendremos los proyectos más grandes y más realistas de todos los clubes de fútbol de Bolivia, incluyendo un proyecto de ampliación del Estadio del Tigre desarrollado por nuestra organización Proyectos de Strongest en colaboración con el estudio arquitectónico Pavel Isnado. Estén atentos, saludos y hasta el próximo video.